Pero bueno, ahora sí, a lo que estábamos, la plática o el tema de este video, como ya lo vieron en el título, como ya lo vieron en la miniatura, desgraciadamente, a la fecha que estamos grabando este video, jueves 16 de octubre, son las 12 de la tarde, elementos del ejército mexicano, más en específico elementos de el cuerpo de fuerzas especiales, son emboscados en el estado de Sinaloa. No se tiene mucha información al respecto porque todo esto se está generando en este momento. De hecho, los medios tradicionales que vayan a empezar a cubrir quizá esta nota lo van a empezar a manejar inicialmente como ejército mexicano, pero pues esta noticia nos llega tristemente al momento. Estaba teniendo una llamada con una persona que estimo muchísimo, colgamos la llamada y a los 5 o 10 minutos me vuelve a retomar, me vuelve a hacer otra llamada y me dice, hermano, ¿sabes qué? ¿Conociste al jefe nocturno? Sí, lo conocí, no tuve el placer de haber sido instruido por él. El jefe nocturno pues era nocturno su distintivo. Ujú. Al final de cuentas no tuve el placer de haber sido instruido por él cuando estuvo en el CAFE, pero sí tuve el honor de haberlo conocido en persona y pues desgraciadamente sufren una emboscada en el estado de Sinaloa, en lo cual al momento la única persona que está siendo confirmada como que fue dado de baja fue justamente el jefe. Se habla que al momento todavía pues no está muy claro esta situación, pero se habla que son dos elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, más en específico del primer Batallón de Fuerzas Especiales, que son dados de baja. Hay otra versión que están heridos, pero al final de cuentas, pues nuevamente se ve agresión en contra de personal castrense en dicho estado y la violencia no para. Digo, por desgracia ya me tocó ver imágenes de dicho enfrentamiento y pues sí fue una emboscada bastante violenta. Qué bueno que comentas eso de que es una emboscada, Gafe, porque yo estuve viendo las notas de los medios locales y lo están manejando que fue un enfrentamiento, que precisamente se toparon de frente sujetos armados y miembros del ejército mexicano. Solo hay una nota que sí lo está manejando, pues lo que sí es la realidad, que reciben una llamada de emergencia, estaban haciendo una denuncia anónima y cuando los elementos estaban por arribar al lugar mencionado, son emboscados por personal armado. Mira, Entonces sí fue una emboscada planeada, no fue como que se hayan topado de frente. claro, esto fue premeditado. La información que se tiene es que fueron emboscados por elementos de alguna organización, de alguna de las facciones. Lo más seguro que fue de la organización de los menores. ¿Por qué digo lo más seguro? Porque hemos visto pues hasta dónde se ha inclinado cierta balanza en el estado de Sinaloa y hacia dónde han sido más que nada los golpes hacia las Fuerzas Armadas, por parte de las Fuerzas Armadas hacia el crimen organizado. Entonces sí vemos de cierta forma un favoritismo, una balanza inclinada hacia una facción en específico, algo como lo que se vivió en el sexenio de Calderón, pues algo se está haciendo, alguna réplica de este estilo. Lo triste es que pues nuevamente personal castrense son los que terminan pagando los platos rotos. Aquí lo que yo te quiero hacer una pregunta, Gafe, porque en estos operativos de alto impacto donde participan elementos de las fuerzas especiales, ¿cómo se manejan? Porque, ¿sabes? Bueno, te lo digo yo de mi experiencia, por ejemplo, aquí en la ciudad, si hay un reporte de una persona que levantaron, a lo mejor una casa de seguridad o algo, sabemos que los primeros que acuden a, a checar el reporte pues son elementos de la policía municipal o estatal, o en coordinación van los municipales y los estatales a verificarlo. Pero ¿por qué fue directamente las fuerzas especiales y no los policías a verificar este servicio? Porque al final de cuentas, pues Fuerzas Especiales es como si fuera policía municipal en la actualidad. Digo, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador veíamos elementos de Fuerzas Especiales haciendo labores de vialidad, haciendo labores de policía. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el gobierno y las Fuerzas Armadas siguen con esta mentalidad mediocre de creer que todavía existe un temor hacia el efecto de disuasión y persuasión, cuando en la actualidad lo que menos temen las organizaciones criminales de la facción que sea, del cártel que sea, lo que menos temen hoy en día es a la disuasión. Entonces creen que porque van a mandar a fuerzas especiales a recabar información como si fueran elementos convencionales, creen que eso va a hacer que se desestime quizá un ataque por parte del crimen organizado, y al contrario, a ellos les interesa poco quiénes son los que van a acudir al llamado. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque pues estamos viendo que en la actualidad
siendo honesto, el gobierno federal no confía en las autoridades municipales y estatales del estado de Sinaloa, y aquí es donde encuentra cierta incongruencia en las palabras, ¿no? Ujú. Autoridades o mandos militares no confían en lo municipal, en lo estatal, porque saben que están vendidos hasta la madre, pero el gobierno federal sigue confiando en su actual gobernador, y no es que confíe, ellos saben a la perfección en qué pedos está actualmente el gobernador, pero al ser arropado y cobijado por su propio partido, por el mismo color, pues es como Un eh, manto esta, sagrado. esta periodista que encara a la actual presidenta y le dice que pues todas estas personas que en su momento se les tiraba por ahí caca, ya nada más estos políticos a los que se les tiraba, ya nada más por haberse ido al partido de Morena, son purificados y todo se olvida. Pues esa es la realidad, ese es el manto protector que está recibiendo actualmente el gobernador, y eso es lo triste, que digo, los que pagan los platos rotos son los elementos castrenses, por lo que está pasando, porque al final de cuentas ellos simplemente son peones en un tablero que ni siquiera ellos mismos se entienden, no entienden que están trabajando indirectamente para una facción, y al ser militares, el militar no pregunta, el militar ejecuta la orden. Entonces pues vemos que sufren una fuerte emboscada en la que uno de los vehículos termina siendo calcinado al parecer una explosión por el combustible, pero estamos viendo que por desgracia un señor con demasiado conocimiento, un señor que aportaba demasiado, pues vuelvo a lo mismo, en conocimiento a el cuerpo de fuerzas especiales, hoy tristemente pues pasa a mejor vida, y por algo ¿Y que fue sabes más qué? arriba. ¿Sabes qué es lo más triste, Gafe? Que en unos días pasados, ¿recuerdas? No sé si ustedes están pendientes a nuestros videos, que hablamos de una nota de cómo un elemento es emboscado, no sé si recuerdas, justamente allá en Sinaloa, un elemento de la policía, y no tardaron ni siquiera 3, 4 horas cuando dieron con la casa de seguridad de estas personas y terminaron dando los responsables, donde se menciona que uno de ellos era un mando de la organización de los menores, precisamente el Texas 1, como se le conocía. Y hoy vemos que elementos de fuerzas especiales son emboscados. Como siempre sabemos que en el informe oficial lo dicen, Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina participan en un operativo para dar con los causantes. ¿Y por qué no se ha dado? Y en otras cosas donde sí se piden favores de personas que están en la política, sí se da en cuestión de 2 horas con el paradero de los causantes, hasta dónde están metidos, en qué casa de seguridad, y si se hacen los trabajos de inteligencia, pero estos elementos pierden la vida y no hay trabajos de inteligencia, o de plano, Y justo estás dando en un punto que no hasta, hasta, entiendo. hasta me molesta estar escuchando tu opinión, porque tienes toda la razón, Plasti. Tienes toda la razón, o sea, son elementos, un jefe, ¿sabes lo que le ha costado a la nación el que ese señor sea un jefe? O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Ahora a eso súmale una persona que estuvo en el cuerpo de fuerzas especiales, todos los cursos que tiene encima, todo lo que ha generado el costo para que esta persona esté dentro de esta unidad. Y estamos hablando que hay dos elementos de tropa que seguimos al momento sin saber si son dados de baja o están heridos, porque hay dos versiones. Y ojo, esta versión, estas dos versiones que les estoy haciendo mención, me la han bajado en 3 grupos diferentes de fuerzas especiales, y todos siguen en el limbo. Lo único que sí, que ya está confirmado, es el jefe nocturno, pero a ese punto que ni siquiera en casa todavía saben la situación, pero se está suscitando ese problema ya. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno? Una respuesta nula, porque te aseguro que si ya hubiera habido una respuesta, la información ya hubiera bajado al cuerpo de fuerzas especiales, pero ni siquiera en realidad saben si hay muertos o no, hablando por los heridos. Y es justo eso, Plasti, no hubiera sido el hijo de un mando policiaco que están metidos hasta el culo en temas de corrupción, porque ahí sí se moviliza un mega operativo para dar con los causantes, pero no estamos hablando del hijo que poco le ha costado a la nación, que nada más está ahí por compadrazgo, por nepotismo, pero estamos hablando de elementos que llevan años prestando el servicio a su nación, que se han capacitado por años, que les ha costado recursos a la nación, y la respuesta es nula por parte del gobierno, porque eso es lo que actualmente tenemos, un gobierno de chiste, un gobierno de humo, un gobierno que poco le interesa el mexicano y los que pertenecemos a este glorioso país, porque lo único que le importa al gobierno actualmente es no perder votantes, estar ocultando, y al final de cuentas
estar robando, que eso es lo que estamos viendo. Y aquí estamos como ejemplo hablamos de lo que ocurrió en Poza Rica, un desastre que se pudo haber evitado, pérdida de vidas humanas y pérdida de recursos materiales. ¿Por qué? Porque en este río se estaba tratando de hacer un muro de contención que lleva desde la década de, no la década, desde el 2000, creo que 8, 2009, se está en esta construcción para evitar justo lo que pasó creo que en el 98 o en el 99, y siguen sin poder terminar este muro de contención. ¿Por qué? Porque cada maldito gobernador, cada maldito alcalde que llega y pisa este lugar, pues únicamente llega a desfalcar las arcas de el municipio, de los municipios o del estado. ¿Por qué es eso? Y al final de cuentas nadie dio aviso a las personas de que esta tormenta podía llevar a cabo un desbordamiento del río y terminan perdiendo la vida más de 60 personas. Lo que terminó ayudando un poco fue de que un trabajador precisamente de la planta que se encuentra cercana de Pemex activó las alarmas de alerta y sin autorización. No sabemos qué repercusiones vaya a haber en contra de este trabajador, y eso fue lo que les dio tiempo. No estamos hablando de 2-3 horas, les dio minutos a las personas de poder reaccionar. Si no hubiera pasado esto, lastimosamente se hubieran perdido más vidas humanas. Exactamente, y estamos hablando que al momento hay 60 personas, y te aseguro, ese es el dato oficial, pero te aseguro que hay más personas que siguen desaparecidas, personas que te aseguro que son más las que están, que por desgracia murieron. Y el gobierno mexicano poco ha hecho por apoyar a las autoridades. La actual presidenta de México piensa que por ir arriba de un vehículo militar y hacer actos de presencia, que, ojo, esto se lo reconozco, algo que el anterior presidente jamás hizo en un desastre natural, no lo hizo por miedo a justamente lo que le pasó a Claudia. Claudia se la termina rifando, termina yendo, y pues es la respuesta de las personas. Yo no sé qué pasaba por la cabeza de la actual presidenta, que iba a llegar como una salvadora, como una diosa, cuando daños materiales, pérdidas humanas y nuevamente un desastre que se pudo haber evitado. ¿Qué creía? Que iba a llegar la señora y todo lo iban a recibir como una salvadora, como una diosa, cuando pues ahí está la respuesta. Y digo, afortunadamente para ella no le ocurrió lo del presidente de Ecuador, ¿no? Que la empezaron a apedrear, y no sé, sabemos si pudo haberse generado, pero justamente en vez de llegar y tratar de apoyar, pues llega a terminar manchando su imagen, porque vemos esta respuesta de ella, y al decirle a una persona que se calle la boca, o sea, en lenguaje de señas, creo que hasta el más tonto se da cuenta que te están diciendo que te calles la boca, y pues no lo pensó en ese momento, no lo midió, y pues esto se sale de control y empiezan a atacarla por este lado. ¿Cuál es la respuesta de la presidenta? Algo que días después, pues para ella iba a salir nuevamente incongruente. ¿Por qué? Porque ella sale a decir que pues ella trataba de decir con este mensaje, que yo diría, cállese el hocico. Eso sería mi interpretación a esto. Pues ella menciona que no, que era todo lo contrario, que en el actual gobierno no se iba a censurar nada, ni se iba a ocultar nada. Y pues vemos la respuesta días después, ¿no? Que algo que no se dieron cuenta que estaba el micrófono activado, pues nos damos cuenta que la actual presidenta pues le hace mención a este señor, que pues no hable sobre los municipios afectados. Entonces es bastante incongruente sus palabras, ¿no? Dice que no vamos a censurar nada, no vamos a callar nada, pero su gabinete sí le termina diciendo que censure cierta información. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A un gobierno nada más de humo, a un gobierno que todos los que tratamos de decir la verdad y hablar los temas como son, somos de la oposición, somos personas que tratamos de manchar la imagen de la 4T, y eso actualmente le está pasando a la periodista independiente Reina, se llama Reina, no recuerdo muy bien, pero mis respetos para ella, que tiene el valor todos los días de encarar a la actual presidenta, y vemos cómo ella se mofa, vemos cómo sí le pega, que hasta el punto que censuró la mañanera cuando le preguntó o le hizo mención que pues el pueblo de México ya también estamos hartos de Morena, no solo del PRI, del PAN, y rápidamente de estarse burlando de ella, diríamos por acá, se le borró la sonrisa a la presidenta cuando le hizo mención de esto, al punto que terminó la mañanera. O sea, es bastante penoso y lastima ver cómo alguien que trata de preguntar acerca de lo que es la verdad termina siendo una burla en una mañanera, una burla con periodistas que les están pagando para que no hagan ciertas preguntas que incomoden al partido.
Y esa es la respuesta del actual presidente, y lejos de permitir o de ayudar, más bien de ayudar a las personas que están siendo pues los damnificados por este desastre, pues no lo están haciendo, pero tampoco no permiten que nadie esté ayudando. Estamos viendo lo que al actual gobernador de Nuevo León trata de ir a apoyar con ciertos víveres y su ayuda es bloqueada. Estamos viendo que Yulai es bloqueado y realmente esto termina siendo pues bastante penoso, ¿no? Que termina siendo bloqueado en este sentido. Yulai buscó la forma y terminó yendo a apoyar, y digo, fíjate que Yulai se la está rifando, ¿eh? Perdón que te interrumpa, porque muchos chairos han defendido esta que pasó con Yulai, lo que pasó con Samuel García, que dicen que deben de ser entregados en los centros de recolección que abrió el gobierno federal, que no se les debe de entregar a las personas personalmente, pero ¿qué te garantiza realmente que va a llegar todos estos apoyos a las personas? Hay un documental, si ustedes lo buscan en YouTube, no recuerdo cómo se llama, pero hacen un seguimiento en una catástrofe que ocurrió unos años atrás, donde entregan unos víveres, pero un rollo tiene un GPS. Un GPS y termina, exactamente. Termina vendido en un mercado. Entonces, realmente, ¿quién te garantiza que sí llega el apoyo a los damnificados si se lo entregas al gobierno? El claro ejemplo es este documental. Exactamente, sí lo recuerdo, hace como unos 2 o 3 años, desconozco el nombre de este documental, pero fue una noticia bastante viral, creo que fue en tema de pandemia, por ahí de esas fechas, que justamente le ayudó a una persona que termina dando papel higiénico y lo termina llevando a un centro de acopio y le pone un GPS, se da cuenta que el papel higiénico jamás llegó a su destino y terminó siendo vendido en un mercado porque alguien lo terminó vendiendo. Entonces, esto es algo que no se te puede privar, seas presidenta de la república, seas gobernador, seas alcalde. Yo no estoy obligado a llevarte los insumos y los víveres a un centro de acopio, porque al final de cuentas estos centros de acopio son puestos para personas. Un ejemplo, aquí en Guadalajara haces un centro de acopio, quizá yo no tengo la posibilidad de ir hasta Veracruz, o los recursos quizá no me pueden ayudar, pero yo quiero apoyar con este papel higiénico, quizá con estas mantas, pues vas justamente y lo entregas a este centro de acopio para que ellos se encarguen de toda la logística, movimiento y entrega. Pero en el caso de Yulai no necesita de un centro de acopio, él ya hizo su recolección, él lo está llevando, y las personas, como lo estén diciendo, que si lo hace por ganar views, por lo que lo haga, al final de cuentas, eso que les valga verga si lo está haciendo o no, lo está haciendo. Si lo hace por views o no, lo está haciendo, se la está rifando, está yendo a un lugar donde hay un desastre natural, se la está rifando, está gastando su dinero. Es su problema si él lo quiere entregar directamente, no tienes por qué hacerle un bloqueo. Si él quiere entregar justamente todos estos víveres, no tienes por qué bloquearlo. Lo mismo pasa con el actual el actual gobernador de Nuevo León. ¿Por qué no se le permite? Pues justamente porque el actual gobierno pues es morenista y trata de que pues estos colores, porque al final de cuentas si el gobernador lo está haciendo por temas políticos y temas de aceptación, pues él sabe cómo lo está haciendo, pero al final de cuentas es justamente por eso que está siendo bloqueado en esos momentos el actual gobernador de Nuevo León, para evitar que quede bien ante la población. Pero ¿qué está haciendo el actual gobierno de Morena? Yo lo que me pregunto, Gafe, es ¿qué va a pasar con la gente de Poza Rica? Porque recordemos que en todos estos fideicomisos que desaparece Andrés Manuel López Obrador, entre uno de ellos, uno de los más conocidos es el Fortasec, también iba a un fideicomiso que creó Felipe Calderón para apoyar a las familias. Peña Nieto, no recuerdo bien. Creo que fue Calderón quien lo creó para apoyar a las familias de cuando ocurrió una catástrofe. También fue desaparecido. Mi pregunta es, ¿dónde terminó todo este dinero? Pues ya sabes dónde termina. ¿Y quién va a terminar ayudando a las personas, o se las van a tener que ver como lo están viendo ahorita, pues por sus medios, para recuperar un poco de lo que tenían? Exactamente, y al final de cuentas, pues ya sabes dónde termina todo este dinero, en las bolsas de quien ya desfalcaron al país. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de desfalcas al país, pero tratas de recuperar lo que tu partido y tu gabinete y todo el mundo ha desfalcado, y que nosotros seamos nuevamente los que pagamos los platos rotos. Para terminar el tema de Poza Rica, mi pregunta es ¿cómo le pones este tipo de bloqueos al actual gobernador de Nuevo León? Le pones estos bloqueos a Yulai para llevar esta ayuda, pero las 4 letras, el Cártel Jalisco Nueva Generación, sí pudo entregar estos insumos, porque ya vimos que hay videos en el cual 4 letras está entregando víveres y despensa. A ellos no se les pudo hacer bloqueo, es por el simple hecho de que hubo ese miedo, y nada más le hacemos los bloqueos a las personas con las que sí podemos, pero con los que no, pásele señor. Y cuando la presidenta es cuestionada por estos videos,
Nuevamente vemos cómo evade la pregunta, pero no toma la responsabilidad que le corresponde. Creo que solo estamos teniendo gobernadores que terminan siendo humo y terminan únicamente engañando. Digo, todo se le está viniendo abajo a la actual presidenta por querer rescatar un partido que se está hundiendo, en vez de ella levantar el propio partido y hacer que en verdad la gente confiemos nuevamente en Morena. Pero la gente ya dejamos de confiar en Morena, no por ella, porque al final de cuentas tiene un año de su administración. Al final de cuentas la gente ya está dejando de confiar en el partido por Andrés Manuel López Obrador y todo su gabinete y toda su familia, que se terminaron quedando con el gran negocio ilícito que tiene el país actualmente. Entonces hoy vemos cómo hace una campaña de desprestigio sobre o acerca de Electrolit, y donde varios que les ruge la tripa se ponen a venderse para poder desprestigiar a una marca. Y digo, afortunadamente en este caso hubo alguien que tuvo el valor de levantar la voz, levantar la mano y decir: esto es una campaña, a mí también se me intentó pagar, y pues este es el documento. Y aquí, gracias a Mr. Doctor, nos damos cuenta de una gran campaña de desprestigio por parte del gobierno federal. Y esta campaña, ¿por qué termina siendo? Por querer pues atacar o dañar la imagen de Laboratorios PISA. ¿Y por qué? Porque Laboratorios PISA no quiso venderle o seguirle. Levantó la voz. Antes de que empezara la pandemia, como lo mencionas, hubo informes de que el gobierno federal estaba interesado en comprar medicamento de baja calidad. Ya no de... ¿A qué me refiero? No medicamento innovador, medicamento de calidad para ofrecerles a todas las personas. Entonces, al activar esto, recordemos que este medicamento GAFE únicamente se usa en países de desarrollo o en países en conflicto. Le cayó como anillo al dedo la pandemia. Aquí fue donde aprovechó esto y se hizo la compra de este medicamento. Entonces la presidenta, aprovechando todo esto, sale y dice: vamos a retomar, vamos a reabastecer a todos los hospitales